Ya estamos grabando. Bueno. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se escucha bien, Se chicos, escucha chicas? perfecto, Pablo. ¿Sí? Este, bueno, a ver, vamos a comenzar. Bien, a ver, un poco comentarles esto. Hay un ruido de fondo, Caracas, no sé si alguien tiene. Ahí ya apago yo. Ah, es Este, bueno, a ver, comentarle un poco, ya de arquitecto, cursé unas materias de posgrado, un doctorado en realidad, que la materia se llamaba miradas intensivas y la verdad que el nombre me resultaba muy interesante, y más el docente que la dictaba nos hacía mucho hincapié en generar un ejercicio reflexivo sobre las miradas, ¿sí? Lo que vemos, cómo lo vemos, para qué lo vemos y qué podemos deducir de esas miradas que hacemos, ¿sí? Por supuesto estamos refiriéndonos a las obras de arquitectura, ¿sí? En, en ese sentido, digamos que me parecía interesante mostrarles algunas obras, ¿sí? De arquitectura que nos puedan ir de alguna manera abriendo la perspectiva o el panorama, ¿sí? De lo que entendemos de lo que es la creación del espacio arquitectónico con diferentes formas y lenguajes. Este, Nuestra profesión en sí tiene que ver mucho con el mirar, con el ver, ¿sí? Y desde allí es donde esencialmente, ¿no?, uno puede experimentar un aprendizaje. Este, Uno puede ver de forma directa, ¿sí? Sería siempre lo óptimo, porque no es lo mismo que uno les cuente, le muestre una fotografía de lo que ustedes pueden eh, vivir un espacio arquitectónico y mirarlo reflexivamente. Eso es lo que me interesa. Por el momento, mostrarles algunas obras que me interesan mostrarles y ver cómo se va generando el espacio arquitectónico y las relaciones eh, que va teniendo o que el proyectista le fue imprimiendo a ese espacio, ¿sí? Esos diferentes espacios que crean, siempre orientados a una vivienda. Bien. Este, si bien vamos a ver obras del siglo anterior, la gran mayoría, que todas, esto no pretende ser una, una clase de historia, ¿no? Ni mucho menos, a pesar de que sí va a tener un componente muy importante, una impronta de la historia muy importante. Yo no soy historiador y más que nada la visión que le voy a dar o pretende hacerla es de la creación del espacio arquitectónico, ¿sí? O de la materialización del espacio arquitectónico y sus relaciones. En ese sentido vamos a hacer un repaso de lo que fue, de los inicios, de los comienzos de la arquitectura moderna. ¿Y por qué esto? Porque fue un punto de inflexión muy importante en la concepción, una ruptura muy importante en la concepción de la obra de arquitectura y la generación del espacio, ¿sí? Entonces vamos a tomar un periodo hasta nuestro tiempo, digamos, donde se fue evolucionando, ¿sí? Y se fue modificando la experiencia de la creación del espacio, ¿sí? Este, bueno, aquí le pongo una imagen que tuvo mucha influencia en los periodos vanguardistas, ¿sí? Estamos hablando del principio del siglo
pasado. Piet Mondrian fue un pintor con una suerte con unas pinturas, unos ensayos que hizo, ¿sí? Tampoco quiero indagar mucho porque, como le decía, no quiero entrar en una referencia histórica. Fue modificando el lenguaje del arte, ¿sí? Y esto se fue trasladando a a las otras disciplinas y en ello también a la arquitectura, ¿sí? Teníamos un proceso de las pinturas donde se fue llegando, digamos, a lenguaje mucho más abstracto, como el que ven, donde tenía que ver la proporción, la armonía, las relaciones de las partes y con el todo, ¿sí? Bueno, tienen las fechas en donde que vivió Piet Mondrian, ¿sí? Y vamos a empezar con una serie de arquitectos donde nos interesa producir esto, una mirada reflexiva, ¿sí? Reflexiva intensiva, como decimos, ¿sí? Bueno, este arquitecto, ¿sí? Formó parte de un grupo llamado De Stijl, ¿sí? Que proponían un juego entre las líneas, los planos, ¿sí? Y hicieron algunos experimentos, ensayos. Aquí se ve la silla Red and Blue, ¿sí? Donde vemos cómo las partes de la silla se van componiendo por estas líneas, ¿sí? Y estos planos. Todo eso tiene que ver con la obra que acabamos de ver. Este es Riedel, perdón, ¿sí? Es un arquitecto que formó parte y fundacional del grupo textil y hace este ensayo, lo primero, de pasar ese lenguaje pictórico, ¿sí? A las tres dimensiones. Experimenta con la silla, esto va evolucionando, tiene otras obras que van este, modificando directamente o incidiendo directamente en el espacio arquitectónico, ¿sí? Todo esto va evolucionando sus ensayos y su obra más paradigmática es esta, la Casa Schoeder, en 1924. Nos situemos, esta casa ya va a cumplir 100 un siglo, 100 años, ¿sí? Está ubicada en Utrecht, en Holanda, ¿sí? Y veníamos de toda una concepción del espacio, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían referencias, ¿no? Y nos poníamos en situación en el ensayo que hicimos de Casa Tomada, lo que eran las alturas de las casas, las formas, siempre las referencias a esas casas decimonónicas del siglo XIX, ¿sí? Que tenían que ver con otro lenguaje arquitectónico, ¿sí? Y este, también tiene que ver lo que es lo moderno, ¿sí? El lenguaje moderno tiene que ver, empieza a responder a su época, ¿sí? Habían pasado acontecimientos muy importantes en el mundo de la revolución industrial, ¿sí? Que había eh, traído la posibilidad de nuevos materiales que sean aplicados a la construcción. El uso del hormigón armado, ¿sí? El uso del hierro, el uso del cristal. Entonces, todo esto, este desarrollo tecnológico iba a influir en en la concreción y en la comprensión del espacio a través de los límites. Los límites ahora se iban a transformar en planos, ¿sí? Esos planos iban a ser opacos, transparentes, esos planos iban a estar relacionados, ¿sí? Iban a tener colores también, como maneja el Ripple, ¿sí? Y esta es la vivienda que plantea, ¿sí? Bueno, esta vivienda es un icono de la arquitectura moderna de vanguardia, ¿sí? Está ubicada en esta esquina de Nutrix. Es pequeña la vivienda, pero como vemos, comparemos con la casa que está a la par. Gonzalo, por ahí si querés reforzar alguna idea, algún concepto, no tengas problema en interrumpirme, lo vamos viendo. La, Dale, la, Pablo. la vivienda que está a la par, ¿no? Que tiene que ver más con, no sé si será de la época, pero fíjese de ese lenguaje cómo va a una concepción de la obra de arquitectura totalmente diferente. No sabemos si la que está a la par es anterior, posterior, pero sí tiene que ver más con lo que se hacía antes, ¿no? Quizás, si mal no recuerdo, estaba el modo de hacer de los arts and crafts. Todo esto ya lo van a estudiar en las historias, que son una materia, la verdad, que muy interesante y apasionante, donde se pone en contexto cronológico del avance, digamos, de la evolución de la arquitectura. Entonces pasamos a este lenguaje nuevo,
¿sí? Sería importante ver cómo los planos van definiendo espacios, ¿sí? Cómo aparecen los planos translúcidos, los planos horizontales, los planos verticales, y van generando la forma, así como delimitando los espacios, van generando formalmente el edificio, ¿sí? La estructura que se marca y se remarca, el uso del color. Bueno, todo esto aparece como un lenguaje nuevo, producto de una experimentación que hicieron los arquitectos de estos vanguardistas, ¿sí? De traducir esas vanguardias pictóricas a las tres dimensiones, ¿no? Vamos a seguir pasando. Vemos el juego de los planos, ¿sí? El plano vertical, el plano horizontal, otro plano que viene de adentro, la ventana que se corta, siempre remarcando con los colores. El uso de colores aquí tiene que ver porque el movimiento del neoplasticismo, que es con el que empezamos, ¿no? De Mondrian que hablábamos, usaba particularmente los colores primarios, ¿no? Entonces todo esto se traslada en el grupo de Steel, formaban parte arquitectos, pintores, estaban dentro de toda la dinámica vanguardista del principio del siglo pasado. Tenemos el frente, ¿sí? Los dos frentes, como los balcones, y todo la resolución de la vivienda está dentro de un lenguaje universal, digamos, la forma de resolver todos sus componentes tienen que ver con un lenguaje universal. Son productos de un diseño concebido y de una forma de resolver el espacio y sus elementos que tiene que ver con todo, ¿sí? Cómo voy a resolver el balcón y tiene que ser un plano, el cerramiento opaco tiene que ser un plano, la cubierta también tiene que ser otro plano, y reforzando esta idea de la construcción del espacio a través del plano, ¿sí? Y aparecen estas líneas que se refuerzan más con el color, ¿sí? Haciendo que todo este conjunto, una obra, bueno, armónica y concebida en su totalidad. No sé si hay fotos, sí, fíjense, ¿no? Hasta la lámpara. Esto que está arriba, no sé si se llega a marcar, hasta la lámpara está concebida dentro del mismo lenguaje, en la diapositiva anterior se la ve prendida, que es esta, dentro del mismo lenguaje de resolución del todo, ¿sí? Bueno, aquí está la silla, la cual había comenzado sus estudios en el mobiliario, ¿sí? Dentro de este movimiento también había mucho estudio en el desarrollo del mobiliario, del equipamiento de las viviendas, ¿sí? Era como un diseño integral, se diseñaba todo. Vemos cómo son los espacios abiertos, espacios definidos por el equipamiento, ¿sí? Que va marcando hasta dónde llegan, cuáles son los límites, ¿sí? Y es un espacio que fluye. Ahí, Pablo, para sumarte, no sé si Sí, se escucha porque al lado están cortando el pasto y está como... No, que me parece que está bueno lo que estás mostrando y en el sentido de que los que estén viendo la clase puedan ir viendo los ejemplos que va mostrando, tengan en cuenta estas cosas que hemos hablado la semana pasada y las referencias que hacíamos a los tipos de vivienda del cuento y el tipo de espacios y cómo cuando nosotros decíamos, bueno, cómo se reelabora, cómo reinterpretar ese relato de una mirada más contemporánea, también tenía que ver con esto, cómo reentender o remirar los espacios desde otra perspectiva, desde otro lugar. Me parece que está bueno que ustedes traten de ir haciendo el ejercicio mientras vamos charlando, de ir pensando los espacios que conocen o los espacios que se han imaginado para este relato y cómo son distintas las calidades espaciales y tiene que ver con esta idea de flexibilidad y de nueva mirada sobre la arquitectura. Entonces, sí está bueno que a medida que vayamos viendo los ejemplos, hagan referencia a ustedes a lo que conocen y traten de comparar o analizar lo que conocen con respecto a las otras cosas que van viendo. Nada ahí como para que empiecen a dimensionar también esa otra mirada o esa otra manera de pensar los espacios. perfecto. Sí, es básicamente
la idea, ¿no? De mostrarle, eh, por eso la intención cuando dimos el trabajo en una primera instancia y en una segunda instancia donde nos interesaba su idea, su prefiguración cuando hablamos de vivienda. Bueno, ahora vamos a mostrar otro tipo de vivienda, no sé si otro tipo, pero este, que tiene que ver con otra realización u otra materialización del espacio, ¿sí? Sí, todo esto, como dice Gonzalo, hay que ir relacionando, todo lo que le damos tiene su hilo. ¿M? Este, pero bueno, si alguno quiere interrumpir, tiene una duda, activa el micrófono y pregunta, ¿sí? No, no hay inconveniente para que bueno, Mies van der Rohe, ¿sí? Este es un arquitecto alemán. También tengan en cuenta que la casa que recién vimos está por cumplir 100 años, ¿no? O sea, no son... y miren, podría ser bastante actual, e incluso mucho mejor de lo que uno ve, ¿no? En cuanto a obra acabada y en cuanto al espacio en sí que va generando, ¿sí? Mies van der Rohe, ¿sí? Uno de los íconos para muchos, el arquitecto más importante del siglo pasado. ¿Eh? Miren la época, un arquitecto alemán. Bueno, aquí está ensayo. Le dijimos que estos grupos de arquitectos hacían ensayos, ¿sí? Cómo era la vivienda. Piensen lo que hablábamos nosotros, la casa Chorizo, cómo era la casa decimonónica, la del siglo XIX, el eclecticismo. Bueno, todo esto a veces me da miedo nombrarlo, pero ya lo van a ir viendo en historia 1, historia 2, ¿sí? Y luego viene un grupo vanguardista piensen la relación entre esta planta de arquitectura, ¿sí? Theo van Doesburg, ¿sí? Piensen en esto, que también era del grupo de Steele, y el primer cuadro que le mostraba, ¿sí? Los primeros lineamientos de la vanguardia pictórica, ¿sí? Estaban relacionados y tenían la inquietud de cómo pasamos esto, cómo lo traducimos, cómo se lleva las, el lenguaje, este nuevo lenguaje pictórico que había a las demás artes, ¿sí? Theo van Doesburg, luego Mies van der Rohe con la casa de ladrillo. Entonces, vemos cómo los planos van configurando los espacios, van generando esos límites, ¿no? Planos transparentes, planos opacos, nuevamente transparentes, espacios que quedan abiertos. ¿Mm? Es como una manera totalmente nueva de ver la arquitectura, ¿sí? Y aquí, ¿cómo se eleva eso en tres dimensiones? O sea, estamos hablando de 1924 también. Este, yo no sé si todavía estamos haciendo cosas de mucha menor calidad que esto. Bueno, lógicamente era mía, ¿no? Eh, bueno, esto no es una vivienda, pero es un pabellón que está en la ciudad de Barcelona, de Mies, pabellón para una exposición internacional de Barcelona, creo, en 1929. Bueno, también quería ver mostrarles cómo en una planta se van jugando con los planos, los elementos planos, los elementos puntuales van definiendo la estructura del edificio y con ellos la, la- la estructura resistente del edificio, ¿sí? Cómo van encerrando los espacios y cómo se van generando las relaciones entre lo interior y el exterior. Esta es una planta, se ingresa por aquí, es un pabellón, este es el agua, el plano del agua muy usado, ¿sí? Aquí también atrás, en el patio, este de atrás también hay un plano de agua, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esta planta cómo se va transformando y cómo se van delimitando los espacios en elevación. ¿Mm? Bueno, tenemos esto, ¿sí? Quizá ustedes, bueno, ya cuando tomemos conciencia de lo que se hacía en esos años y logremos ver el lenguaje, lo que imprimía, la nueva forma, la nueva concepción, las modificaciones sobre el espacio arquitectónico que empieza a plantear este tipo de arquitectura, es un quiebre, una ruptura muy importante, creo que solo se vio anteriormente en el Renacimiento, ¿sí?
calidad de la obra. Todo esto ya lo van a estudiar. Miren los planos, el plano de cubierta, cómo tiene su entidad, cómo se va apoyando en estos elementos puntuales que tienen que ver. ¿Se acuerdan cuando decían son casas viejas y pensábamos en los muros amplios? Lo decía uno de ustedes, para dar respuesta a la estructura resistente. Bueno, ahora empiezan a aparecer las columnas, los elementos puntuales, ya son mucho más esbeltos, de mucha menos superficie, ¿sí? Por los adelantos tecnológicos. Entonces, todos son planos que van formando o dispuestos de tal manera, con un lenguaje que tiene que ver con lo que hablábamos, el neoplasticismo, y esto se traduce en tres dimensiones. La pared esta de travertino parece ser cómo llega y cómo se relaciona con la cubierta. Cada una tiene su fuerza, su entidad, ¿no? Son cosas diferentes y tratadas de manera diferente. Hay los travertinos que te referís, Pablo, los travertinos que se refiere, Pablo, son piedras, ¿sí? Ese plano gris, también hay una piedra ahí en el medio, son todas piedras naturales. También es una referencia a la tecnología, el ónix, no solamente al uso del acero de otra manera o cosas así, sino también a la reformulación de los materiales existentes y utilizados de manera distinta, porque la piedra natural son piedras que se han usado históricamente, pero de repente cómo se reutilizan esos materiales con una concepción de los espacios distinta también, ¿no? Sí. Ven los planos opacos, atrás el plano transparente. Yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes cuántas ventanas tiene esto, y no se me ocurriría decir, es otra concepción, cambia la visión y la delimitación de los espacios. El plano de agua, ¿sí? El plano de agua configura como tal. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos diferentes vistas. La relación que le decía con la cubierta y cómo se van entrelazando los planos para delimitar el espacio, ¿no? Bueno, me entusiasmo cuando veo estas cosas. Nos fijemos en esta imagen, lo que es la diferencia entre estructura resistente y plano de cerramiento. Entonces, en esta época se separan la estructura resistente, la que sujeta, la que da soporte a una vivienda, una obra puede ocupar otros lugares o no necesariamente tiene que ser la estructura de sostén. ¿Se acuerdan cuando uno de ustedes decían los muros anchos? Los muros eran anchos porque tenían que ver con la arquitectura anterior a esta, tenían que ver con la forma de sostenerse de la obra. Aquí ahora con los nuevos avances tecnológicos se puede prescindir, ya aparecen elementos puntuales que soportan la obra, ¿sí? Y la necesidad de cerramientos para cerrar los espacios. Está muy claro, ¿no? La idea de concepción del espacio aquí abajo, el plano transparente que da el patio con la estatua, ¿sí? Los planos de atrás que van, van delimitando y los diferentes gradientes de espacio, ¿no? Este es el sillón Barcelona, también de Mies, también el diseño de estos arquitectos diseñaban todo, ¿no? Bien, esta sí es una vivienda, es la vivienda Farnsworth, ¿sí? De Mies. Uy, creo que la tengo, la iba a sacar, creo que la tengo de fondo también. Estaba jugando un poco, ¿sí? También de Mies, ¿sí? Bueno, vemos la concepción. Primero la estructura resistente que soporta. Esto no se pega en la esquina, creo que no sería correcto, ¿sí? No llega a la esquina para que se formen los dos planos, superior e inferior, ¿sí? Que delimitan el solado y la cubierta. Vemos la terraza, también llega a ser un plano, y son las relaciones entre el interior y el exterior. ¿Querías decir algo, Gonzalo? La nota de color de esta casa es que pueden ver en la película, creo que es Batman versus Sí. Superman, parece. Por si No, quieren sí, investigarla en un video animado. y está pintada de negro, claro, es la casa de Batman. Está pintada de negro, sí, sí. Claro, no podía ser blanca la casa de Batman. Bueno, las terrazas que hacen, ¿se acuerdan cuando hablábamos
los espacios, ¿sí? Un espacio exterior, que es esta terraza grande, un espacio intermedio, semicubierto, que es este espacio, y el espacio interior. Miren cómo se definen, nos interesa un núcleo donde aparecen los baños, los elementos de servicio, que sí o sí son más rígidos, más fijos, pero eso no impide que el tratamiento no tenga que ver con el lenguaje que, que, que Mies le da a la obra. Se ven, ese es el volumen de madera y no lo pega al techo, ¿sí? El techo pasa solo donde es eh, netamente necesario, que debe ser donde salen los conductos de ventilación, supongo, en el medio. Ahí para sumar, hay una cosita que pensaba Pablo. También Sí, vayan viendo cómo la representación gráfica, en los casos que haya representación gráfica y no solo en imágenes, cómo va acompañando también esa síntesis en términos espaciales, la síntesis espacial que se va buscando, se va logrando con estos ejemplos paradigmáticos. La gráfica también está respondiendo a eso. Fíjense que es una planta chica, digamos, y también en un celular es una cosa muy chiquita el dibujo en la escala y en la hoja también es una parte chica, y sin embargo se entiende perfectamente esa planta, sin demasiados elementos, elementos muy sintéticos y se van entendiendo. O sea, no solamente la búsqueda de esa nueva mirada de los espacios y cómo transformar, cómo cambiar las relaciones espaciales, la representación gráfica de eso, que es importante en este nivel, también representa eso, también refleja esa síntesis espacial. O sea que si estoy pensando espacio, cuando yo vaya a representarlos, también se va a buscar o va a ser deseable que tengan ese poder de síntesis, es decir, representar gráficamente solo elementos que a mí me permiten entender cuáles son los espacios que estoy diseñando y no otra cosa. Esto tiene relación a algo que hemos hablado mucho también en claro. cuanto, bueno, yo dibujo las camas y aparecen los acolchados o aparecen los espejos de los baños, cuestiones que nos hacen a comunicar sobre una idea arquitectónica que estoy teniendo. Estos planos son, y fíjense en todos los planos que van apareciendo, el del pabellón de Barcelona también, son todos planos, una representación gráfica muy sintética. Eso también Sí, es parte de esto. sí. Cuando yo me acuerdo del profesor, cuando nos mostraba todas estas imágenes, que uno ya las tenía hiper conocidas, pero ya la van a estudiar, esta casa la van a ver mucho, y seguramente la van a dibujar, van a hacer maquetas, todo. Nos hablaba el diseño universal, tiene que ser un diseño universal, ¿no? ¿Y a qué se refería? Bueno, era esto, cómo dentro de un lenguaje y logro una manera de resolver y la hago y adopto esa manera de resolver para todo. Por ejemplo, ¿sí? Hablo de planos. Miren cómo está claro, los planos que definen y el otro plano de la terraza, la primera terraza, tiene que estar y tiene que tener entidad y tiene que tener cuerpo por sí mismo. ¿Cómo resuelvo la estructura resistente? Bueno, son estos perfiles que van hacia afuera, se notan, están saliendo, podrían estar dentro, podrían estar, pero hay una lógica. Y luego cómo soporto la terraza, la primera, esta descubierta, y de la misma manera. No tengo por qué cambiar, podrían ser unos perfiles que apoyen aquí, pero no, tengo que resolver de la misma manera, el mismo lenguaje. ¿Y cómo será la escalera? Bueno, estoy trabajando con planos, tienen que ser planos. ¿Mm? Se ve en la escalera, creo que hay fotos que se ven mejor. Entonces, el mismo lenguaje para resolver todo, la mayor parte de la vivienda. Sí, miren lo que es el plano cuando le hablamos. No puedo- Insisto, ¿cuántas ventanas tiene esta vivienda? Se me ocurriría decir que esta es la ventana. No, es otro concepto, ¿sí? Lo que es la relación con el entorno, ¿no? Cómo esta casa destaca, tiene fuerza dentro de ese entorno, de ese bosque, ¿no? Ese bosque que va adquiriendo diferentes colores, inclusive hay fotos de esto con nieve, inclusive inundado con ese río que hay atrás, parece ser que inunda el lugar. Bueno, esto sí, los planos, el volumen este que sí tiene que ser un poco más cerrado porque es la parte más privada. Bueno, tengo un lenguaje todo. Es el diseño de todo. Siempre aparecen los planos para definir todo, todo lo que es el diseño de la vivienda. Bueno, ahí está. ¿Cómo resuelvo la escalera? Bueno, serán planos. O sea, el diseño es el que manda.
la forma de resolver es la que va dictando y uno no puede hacer de otra manera, tiene que entender y encontrar la forma de resolver, ¿sí? Bueno, la verdad que es una maravilla esta vivienda. Bueno, Arne Jacobsen, 902-971, Dinamarca. Bueno, en Dinamarca hay una arquitectura, la verdad, de excelencia de esta época. Yo no sé por qué después hemos abandonado todo este tipo de arquitectura, ¿no? Se abandonó en cambio de algo que era de mucho menor calidad, o por lo menos no siguió evolucionando. Bueno, una vivienda también muy, muy pequeña, ¿sí? Son una forma de acceder con sus placares, se distribuye, cuando esto me interesaba mostrarle cómo es la distribución, ¿sí? un pasillo de acceso, cuando le hablábamos el cuatrimestre pasado, veamos bien la zona de circulación y la zona de uso, y desde ese espacio voy hacia los dormitorios, o cocina, o llego al estar comedor, ¿sí? Una vivienda muy, muy chica, muy sencilla. Miren la gráfica, ¿sí? La gráfica también. Y también aparece el lenguaje de los planos, el plano opaco, el plano transparente, ¿sí? Que da a los dormitorios, ¿sí? Y todo lo demás opaco. Y aquí se abre de nuevo hacia la terraza. Ahí El lenguaje, hay que tener en sí, cuenta, perdón, Pablo. sí. ¿Vuelvo? ¿Querés que Eh, vuelva? no, en realidad Ah, algo, también siguiendo un poco la línea de lo que estás hablando, pero fíjense que cuando ya empezamos a hablar de vivienda más específica, pues por ahí el ejemplo de mí es que era un pabellón, por ahí es más difícil interpretarlo, pero en esto, cuando ya empezamos a hablar de vivienda, fíjense que todos estos criterios, esta nueva mirada respecto a la manera de abrir los espacios, vincular los espacios, nunca deja de lado el tema, por ejemplo, de las ventilaciones e iluminaciones, y si querés volver a la planta, Pablo, sí, esta que estábamos viendo, como las aberturas, todas las habitaciones, todos los espacios están ventilados, donde tengo que cerrar porque hay equipamiento, cierro, pero me tengo que abrir, abro. O sea, no sé, por avanzar en una interpretación de los espacios no se deja de lado elementos fundamentales como que las habitaciones ventilen, como que estén bien iluminadas, que los baños funcionen bien. O sea, los aspectos más duros o más objetivos se respetan, se mantienen, se tienen en cuenta y además se le incorporan otras variables, pero esas variables duras o fijas nunca se dejan de lado, ¿no? O sea, no, un baño tiene que funcionar, una habitación tiene que estar bien iluminada, son elementos que nunca se dejan de claro. lado y se le incorporan nueva mirada. Tengamos en cuenta, ¿no? Algunos de ustedes cuando ponían las ventanitas, yo les preguntaba ayer cuando hablamos, esto se podía haber resuelto con una ventanita, ¿sí? De 1 por 1,20, 1,50 por 1,50 y serían 4 ventanitas en cocina y cada uno de los 3 dormitorios. Pero no, concebir diferente esto de otro lado, cómo se va a comportar el cerramiento y las relaciones, y como una unidad, como un todo, cuando hablábamos de lo que es el todo, no es 4 ventanitas, entonces miren cómo se lee esto en el frente, ¿sí? Es una unidad. A través de esa unidad, después que un paño tenga la apertura, pero yo leo el todo, ¿m? Y que da iluminación y ventilación a cuatro ambientes. No sé si se logra captar lo que estoy tratando de decir, pero tenemos dos componentes en la resolución de este frente, el cerramiento opaco y el cerramiento transparente. A pesar de que son 4 locales a los que dan este cerramiento, ¿no? Y se percibe como una unidad de que va del piso al techo. Y luego algunos paños se abrirán, otros no. Pero es importante la concepción y la respuesta a la totalidad y cómo se ve. Lo mismo pasa con el cerramiento del estar y aparecen de nuevo como plano los escalones. ¿Sí? Esto podría haber sido más volumétrica la resolución. Parece ser que tiene unas tucanas, unas iluminación cenital para el pasillo, el gran pasillo hall de distribución, ¿sí? Y el frente, toda una decisión de hacerlo todo totalmente cerrado con una puerta de acceso, ¿sí? Philip Johnson, este otro, bueno, mira, este llegó hasta este siglo, Philip Johnson, vivió casi 100 años.
de Estados Unidos, donde tiene esta casita también, ¿sí? Esta me interesaba, la casa de vidrio, que es del año 49, mira, está por cumplir 70 años esta casa. No sé si estará, hay otra forma de relacionar los cerramientos con la estructura diferente a la casa Farnsworth, la de Mies, ¿sí? Este lo hace por adentro, pero todo esto posibilitado por la posibilidad, valga la redundancia, de poder separar lo que es estructura de cerramiento de estructura resistente. Y luego, siempre el tratado volumétricamente, el núcleo más ciego, que serían los baños, ¿m? Y aparece y lo acentúo como un volumen que se está relacionando con la caja esta de cristal, y luego los espacios, el equipamiento va conformando el ámbito de cada espacio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el cuatrimestre pasado que el uso no es necesario encerrar con cuatro paredes, sino que el equipamiento vaya generando los ámbitos de uso y vaya definiendo cuál es el dormitorio? Bueno, este es el dormitorio. Y no tiene puerta ni ventana, pero sabemos que el ámbito es este. Este será el escritorio, el estar está bien delimitado, ¿m? El comedor, ¿sí? Entonces, el equipamiento mismo va definiendo los diferentes ámbitos. Y como vemos, esta casa, como podemos decir, es un prisma con un cilindro que lo atraviesa, ¿sí? Con una vocación de cada uno muy, muy clara, que es el prisma transparente y el cilindro totalmente opaco. Y voy a los extremos, ¿no? Este, entonces, bueno, tenemos esta obra, está mucho más pegada al piso que la de Mies, ¿no? Luego, el volumen este también conforma la chimenea, el equipamiento, ¿sí? El mobiliario, que da lugar define los ámbitos, ¿m? Que es un estar, sin necesidad de paredes, de cerramiento, de todo lo que vemos normalmente. ¿Y cuál es el dormitorio? ¿Cuál es el estar? Y pensamos en las paredes, todo que se encierra. Todo esto es claro, abierto, genera flexibilidad, muchas posibilidades de uso y es un lenguaje muy, muy sencillo, ¿sí? José Antonio Coderch, también dentro de la dinámica esta de la concepción, bueno, es una casa un poco más compleja. Coderch tenía la particularidad, me hubiese gustado mostrarle y hacer la comparación con otra casa que es la casa Ugalde, ahora vamos a ver la casa Catasus, donde él siempre todas sus casas, por lo menos la mayoría, tenían un espacio, un hall de recepción, ¿sí? Y ese hall me distribuía. Esto tiene que estar bien claro, lo que le decíamos, ¿no? Es decir, bueno, delimitar cómo voy usando los espacios. Desde este hall voy al estar al comedor, a la cocina, a través de esta la parte de servicio, este es el garage, y el sector íntimo, ¿sí? La zona más privada de la vivienda. Está todo este pasillo y me voy distribuyendo a dormitorios y baños. ¿M? Muy clara esta especie de T, cómo la va armando, y vamos a ver el lenguaje también, con los planos opacos, planos transparentes. Aquí agrega la posibilidad de protección, aparecen celosías, y resuelvo la celosía dentro del lenguaje, el plano de agua, dentro del lenguaje que venimos viendo, ¿sí? Los planos, estos que se van cerrando, combinando, de acuerdo a su característica, para ir generando los límites del espacio, ¿no? Bueno, ahí tenemos unas vistas, siempre son los planos, inclusive acá está bien claro lo que es este plano de protección, aparecen ya los elementos de protección, no es solo el vidrio, es un clima más, bueno, esto es en Barcelona, necesito ya cubrirme del sol, por supuesto no es lo mismo que lo que veíamos en lo nórdico. Necesito cubrirme, generar un filtro a todos estos paños transparentes que voy planteando. Entonces tenemos esta casa, hay una concepción, juega también de una zona más caja, más volumen, con una zona más definida por los planos. Este plano inclusive refuerza con el plano este que queda simplemente para recibir la celosía de protección, ¿no? Es muy interesante este sillón BKF, que son tres argentinos que lo diseñaron, lo deben conocer.
bueno, un acceso, también el piso bien marcado, cuáles son los límites, ¿no? Y es así porque uno puede ir definiendo de diferentes maneras, creando los límites del espacio, ¿sí? Solo solado, cubierta y laterales. Marcel Breuer, otro gran arquitecto húngaro, Che, sí, Pablo, sí. no, hay que, en realidad no quería agregar sino nada, me parecía que estaba bueno si alguno quiere comentar algo, quiere decir algo, quiere opinar algo, le parece bien, le parece mal, están escuchando, atendiendo, no sé, por ahí abrir un ratito a ver si alguien quiere decir algo, Sí, che, como si les gusta, no les gusta, se entiende, no se entiende, capaz que están dormidos. por eso. Capaz que ponemos un tema musical, una tanda musical con un poco de rock al palo para... Pero bueno, nada, alguien que quiera aportar o comentar algo, estaría bien. Que conozca algo, nada. Hola, nada. Eh, Hasta que diga, bueno, me parece, qué feo eso, no Joaquín sé. Castro. ¿Mm? Joaquín Castro está. Así yo voy a preguntar hacia el azar. Mm. ¿Joaquín está o no está Joaquín? Yo no veo a nadie. Sí, profe. Yo lo- ¿Qué opinas, Joaquín, lo que vas viendo hasta ahora? ¿Estás viendo? Sí, sí, está muy bueno lo que las casas que están mostrando. Me llama mucho la Ajá, atención la manera que la han solucionado, que la han resuelto los arquitectos. de una. ¿Alguna te parece más interesante alguna que otra? Lo que has visto, por lo menos. ¿O Me cuál te gustó llamó la más la primera, atención? la primera. Schroeder, Casa, la casa de Casa Schroeder. Schroeder. Sí, parece una casa que está hecha en este año o que puede ser del futuro Mm. prácticamente. Pero está hecha hace Bueno, 100 años. tiene, Mira. está Sí, hecha hace 100 años. Bien, meta Joaquín. Gracias. ¿Quién más quiere aportar algo, comentar algo? Eh, Luz Córdoba. Buenas, profes. ¿Qué hace Luz? ¿Cómo Dale, va? ¿Qué te bien parece la estoy. clase hasta ahora? Y muy interesante, la verdad, me gustó mucho también la primera casa y sorprendí que tuviese 100 años. Me interesa cómo incorpora los colores y todo a lo que es el comedor, la cocina, tanto como fuera. Como que trae el exterior adentro, no sé, está muy lindo. Bueno, Elio Piñón, que fue un profesor, bueno, él dice, profesor catalán, arquitecto y profesor catalán, bueno, es increíble cómo hemos dejado de hacer esta arquitectura en, Mm, en pro de otro tipo de arquitectura que no tiene valor realmente, ¿sí? Bueno, me sorprende que estos espacios se hayan hecho hace 100 años, ¿no? sí. Y uno, si uno conoce esa casa, se va a dar cuenta de cómo, bueno, y si la comparas con las anteriores, un poco lo que decían ustedes, ¿no? Donde resalta más el Sí. vanguardismo que tenían en esa época. Y hoy por hoy no se hacen las cosas mejores, salvo algunas cosas de cliché que son más imagen que entender lo que es realmente la creación del espacio de determinada y sus relaciones. Siempre hacemos hincapié en sus relaciones. Pero bueno, 100 años está por cumplir la casita esa. Ay. Así que estamos obligados En, a to- ser eh, eh, mejores, ¿no? en todo caso, habrá que ver dentro de 100 años qué casas ponen de esta época. Claro, Esa es otra reflexión, claro. digamos. En 100 años, ¿cuál será la vivienda que se Claro. mostrarán? Bueno, Capaz bueno, que seguí sí. nomás, Pablo, si querés, Bueno, era como, ¿no? dale, Activemos alguno dale, y después sí, activemos otros más. exacto, porque si no se nos duermen. Y más así en este coso. Enseguida me voy a dormir yo porque estoy viendo el PowerPoint nomás. La casa en forma de prisma con el cilindro adentro, dice alguien, pero se me fue el... Ah, la casa de cristal de Philip Johnson, comentó ahí los compañeros. Bueno, Marcel Breuer, este también otro arquitecto exquisito, también diseñaban muebles, diseñaban todo, tenían la concepción del diseño en todo, el diseño tenía que estar en todo. Después van a estudiar ya Walter Gropius y la fundación de su escuela, la Bauhaus, ¿sí? Que hacían un diseño industrial, el diseño lo tenía que abarcar a todo. Lo van a estudiar, no, Mies fue director de esta escuela, ¿m?
con grandes artistas, una escuela de un nivel, inclusive el edificio, un edificio muy, muy importante y un ícono también del movimiento moderno, ya lo van a ver en las historias, lo van a ir viendo, ¿sí? El diseño formaba parte de todo, abarcaba todo. No sé, nosotros hemos abandonado esto, no sé. Bueno, también tenemos, ¿sí? La casa. Fíjense los planos, cómo se van entrelazando. Y recuerden la primera casa Clark de 1949, ¿sí? 70 años está por cumplir esta casa, ¿sí? Los planos, cómo van definiendo, inclusive cómo definen la entrada de la escalera, ¿m? La estructura resistente, la chimenea, siempre desprendida, nada pega, pasa por detrás el cerramiento, aparece otro plano, y se acuerdan de la primera imagen de Mondrian, inclusive hay otras, ¿no? Cómo han ido trasladando y creando en el espacio a través de estas nuevas corrientes históricas. Resulta por demás interesante un muro de contención, bueno, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser concebido como un plano también, cómo van definiendo los espacios, muros más sencillos que son opacos, estos no deben ser los gruesos, deben ser de soporte. Entonces, vemos el patio de acceso, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? Elemento de protección que viene a ser lo que nosotros llamamos, ustedes, pérgola. Y cómo aparece la idea del plano, ¿sí? Un plano transparente y un plano que se abre. Entonces, siempre la idea de la delimitación del espacio y las relaciones que esto tiene que tener, cómo se relaciona con el exterior, con ese entorno verde, ¿sí? Boscoso, cómo se va relacionando y se va expandiendo, ¿sí? Genera una expansión, una vivencia desde el interior hacia el exterior. Y en contraste, cuando la luz es fuerte adentro y más con menos luz de afuera, ¿sí? Miren, de sencilla esta casa Hopper 2, también está por cumplir 60 años esta casa, ideas muy radicales, ¿no? Formas de posicionarse sobre la obra muy radicales. Un muro ciego, yo llego por un muro ciego y que se abre en una esquina, ¿sí? En realidad creo que es este frente, ¿no? Y luego voy desarrollando la vivienda a través de un patio. De un patio. ¿Para qué los patios? ¿Se acuerdan cuando ayer criticábamos a uno de los patios? Bueno, el patio me da luz a todos los ambientes más importantes de la vivienda y un patio había una de ustedes que había puesto que yo le decía eso, un conducto más que un patio, ¿no? Y miren cómo se usa un patio y cómo se presentan las relaciones a través del patio. Hasta en el detalle de la solia o umbral, tiene que ver con el lenguaje de los planos, porque esto podría estar pegado al piso, pero hay una línea que sobresale y no se pega al piso. Recuerden la cubierta, como este plano, lo que veíamos en Mies, lo que veíamos en Rydberg, la casa Schroeder. Aquí hay diferentes materiales que va trabajando y lo va, la verdad, con mucha habilidad. El arquitecto a mí me encanta, ¿no? Y lo que son los planos opacos y los planos transparentes, cómo se van relacionando con el exterior. ¿Sí? Cuántas ventanas tenemos aquí? Bueno, aparece esta, la del patio, no va si uno quiere pensar, pero es todo el plano. Es todo el plano que tiene una concepción hablamos ya de un cerramiento transparente, translúcido, que este es el que va generando las relaciones con el exterior. Estos cerramientos del plano ciego se cierra, se abre aquí en esta esquina, vuelve a aparecer perpendicular otro cerramiento en piedra. En esta parte también se abre, aparece la cubierta, el plano de la cubierta, se vuelve a cerrar y luego se vuelve a abrir. Vamos viendo el lenguaje que tienen, ¿no? Estas casas tienen 70 años. En la visión, el agua, lo que insistíamos, el agua dentro del patio, ¿sí? El paso, bueno, hasta lo que es el equipamiento de la biblioteca para definir un paso, lo que sería uso y circulación. Aquí bien marcada lo que es la circulación. Para este lado se debe hacer uso
los espacios de uso y luego la circulación bien marcada. Eso lo tenemos que definir bien. Y la carpintería, piso-techo. Piso-techo, no aparecen dinteles, no aparecen vigas que cuelgan. Está muy claro aquí el plano. Y la circulación, ¿no? Cómo ir definiendo funcionalmente. Richard Neutra, también de Estados Unidos, bueno, ejerció en Estados Unidos de Viena, pero ejerció en su mayor obra creo que está en California, ¿sí? En Estados Unidos. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Esto de ver y de ver con intensidad, una mirada reflexiva. Mire, fíjense que venimos hablando casi de lo mismo, ¿no? Los diferentes planos que van resolviendo el espacio desde que hemos empezado. Bueno, las relaciones. Ahí está bueno. Ahí empiezan que en realidad son más cortinas ahí, pero está bueno también, Pablo, que eso, que arrancamos los primeros ejemplos que están en zonas más frías o los países más nórdicos y la conformación de los espacios y las relaciones con el exterior está muy en relación de eso. Y por ejemplo, ahora que empezamos a ver casas, que hace un rato mostraba unas casas en España que empezaban a incorporar las persianas, o como ahora, por ejemplo, estas que son en Estados Unidos, en California, que es una zona súper cálida, medio desértica, empiezan a aparecer también otros elementos de protección. Se perdió el red. Que lo parió. ¿Qué pasó? Porque ¿se escucha, Pablo? ¿Me Sí, escuchas sí, se vos? escucha. Sí, se escucha. Porque se perdió la conexión de la red, no estoy viendo nada, por eso no sé si se está No, se viendo o no. escuchó. Sí, se escuchó No, perfecto. bueno. Bueno, no, me parece que está bueno porque en estos casos, cuando ya empieza a incorporarse a partir de un proceso de este movimiento, cómo empieza a avanzar en distintos países, ¿no? Cómo se empieza a adaptar y a incorporar elementos propios de las cuestiones climáticas o de ambiente de cada zona, se le empiezan a incorporar otros elementos, pero bajo las mismas consignas. Aparecen persianos o aparecen parasoles o elementos planos que dan sombra, entonces no son por ahí casas que, como los primeros ejemplos, que eran tan abiertas, o las casas de vidrio que ahí hacían mención, sino empiezan a utilizarse estos planos también para proteger de las cuestiones climáticas, ¿no? Claro, funcionan como filtro. Este es lo que es ser moderno. Claro. Ser moderno tiene que ver con dónde está concebido y tiene que responder y ser totalmente contemporáneo, ¿no? A su lugar y a su tiempo. Entonces esto tiene que ver, no es copiar el modelo de la casa Farnworth, no es copiar la casa de cristal que decía recién un alumno que le había gustado, o la Schroeder. Simplemente readaptar esos espacios y brindarle, como decía Gonzalo, empiezan a aparecer, o la necesidad, bueno, sí están bien estos planos transparentes, pero en climas más, donde el sol es más fuerte, bueno, hay que protegerse y hay que anteponer filtros, ¿sí? Que hagan una atenuación para regular el confort de los espacios que van definiendo estos límites, ¿sí? Y de acuerdo también a las orientaciones, ya sea, bueno, en el hemisferio norte el sol viene del sur, diferente a nosotros, pero sí, esa es la idea de la modernidad, ¿no? La modernidad es lo que tiene que ver y lo que está relacionado con su época, y su época en todo sentido, el lugar, de las posibilidades tecnológicas. Eso. Y bueno, aquí aparece el volumen eh, opaco, cerrado, no sé bien qué tendrá, pero también con un lenguaje que se va, de volúmenes que se van relacionando entre ellos en armonía y en proporción, en escala, ¿sí? La relación siempre con el espacio interior, el muro podría, no sé si se nota donde estoy marcando, el muro podría morir acá, pero no, se extiende hacia el exterior porque crea un ámbito, está creando un ámbito en el exterior como desborde de este dormitorio, ¿sí? Aparecen siempre esta expansión y lo que decía Gonzalo, las protecciones se hacen necesarias, ¿no? Cuando en climas donde hay climas más cálidos, ¿sí? El nuestro es un clima muy cálido, donde es necesario proteger los edificios.
nuevamente. Sí, y en ese sentido se toma, digamos, como un nuevo tipo de plano también, ¿no? Que haciendo énfasis un Claro, poco en lo que veníamos viendo, veníamos planos opacos, planos transparentes, y empiezan a aparecer estos otros planos que son planos tamizados, y que la exacto, forma de trabajarlo con los mismos conceptos de los planos opacos y translúcidos, solo que la materialidad de ese plano es distinta, adaptada a esas nuevas condiciones, pero la concepción del uso de plano sigue siendo la misma, solo que se incorpora este otro tipo de plano, que es el plano filtro, plano tamiz. exacto, ¿sí? Bueno, y siempre, y las puertas, inclusive las aberturas, tratadas como planos, ¿eh? No es una puerta que llega hasta la mitad o cumplo con los 2 metros para que pase una persona, no, es el plano que gira, se mueve y cierra y se pasa a otro espacio, ¿sí? Miren lo que es la luz, este debe ser Don Kaufman, ¿sí? Y siempre la expansión, ¿sí? Los muros continúan y van conformando el ámbito este del verde, o dando marco, ¿sí? Y siempre la expansión de los interiores hacia el exterior, a esto, y cómo se relacionan, ¿sí? Es lo que tratamos de que visualicen el cuatrimestre pasado. Este, de 1955, Casa Kronich, bueno, también, aquí está claro el lenguaje, ¿no? La estructura, y con una intencionalidad de marcarla, ¿no? Bien, bien claro. Plano este parece ser una placa que se podría levantar de la casa, ¿no? Y esto del diseño universal, ¿cómo vamos a resolver la estructura y de las diferentes partes de la casa? De la misma manera, ¿sí? Miren el plano traslúcido este que se expande y genera el ámbito este que se repite en el solado, ¿sí? Genera todo el ámbito, el plano de la puerta vuelve a ser opaco y vuelve a hacerse transparente. Pero inclusive este no se pega, llega hasta donde llega este elemento, supongo que debe ser este, y cómo va resolviendo y estructurando y tal vez inclusive modulando toda la vivienda, ¿no? Miren que tiene que ver con la modulación de la carpintería, ¿sí? Cómo estos elementos pasan a pesar del, del patio este, ¿sí? Entonces vamos viendo el espacio este de paso, de circulación, y cómo este elemento sirve para resolver todos los elementos de la vivienda. Inclusive se vuelve a repetir acá en el interior, exterior, cómo se marca lo que es una circulación. En otro lado de las casas son viviendas grandes también. Se vuelve a repetir el mismo concepto de cómo resolver plano transparente, plano opaco, algunos se abren, forman parte de los accesos, ¿sí? Y como puesto como una tapa, el plano de la cubierta. Es interesante, ¿no? Este modo de resolver. Y luego se repite en toda la vivienda. Eso es lo que me refiero con cuando uno encuentra una forma de dar solución a determinados problemas, y esa solución la repite en todos los aspectos. Bueno, el agua, siempre el plano presente, ¿no? La cubierta, inclusive la ponemos con iluminación, esta especie de estructura que pareciera ser que va para los lados, pasa por atrás. El volumen ciego del que hablamos, ¿sí? Que está delimitando y relacionando dos partes de la vivienda. Bueno, esta otra casa, ¿no? Profe, Todo el mismo. Sí, una consulta, sí. ¿de qué material estaría hecho el techo? Bueno, es posible que sea hormigón, no sabría decirte específicamente. A ver, y vamos a decir algo, todo esto habría que ver qué zona sísmica es donde está ubicada esta casa, ¿no? Aquí nosotros tenemos uno se empieza a pensar, ¿no? También me pasa a mí, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que no aparecen vigas? Bueno, son los recursos que va teniendo y dentro de las reglamentaciones que tienen. A nosotros no. En Tucumán, que es zona sísmica, no empiezan a aparecer vigas. Bueno, hay que ver cómo delimitar el espacio respondiendo a las necesidades. Se puede, ¿no? Está hecho, que puede ser con hormigón, puede ser pueden ser metálicos. Entonces se va resolviendo técnicamente. Específicamente aquí me imagino que será hormigón, no sé bien porque responde a la tecnología de otro país, ¿no? Habría que estudiarlo específicamente, debe haber información. ¿Sí? ¿Quién era el que me preguntaba?
Yo, Diego. Ah, bueno, si me decís yo, porque no veo nada. Yo estoy viendo la Cierto. imagen esta, ¿sí? Diego, Diego, Diego Garam. todo requiere un estudio específicamente, la verdad, eh, habría que verlo y estudiarlo, pero supongo que estas son las nuevas, bueno, ya llevaban un tiempo todos estos nuevos materiales que no es que sean nuevos los materiales, ya estaban los materiales. Sí, el hormigón armado surge como, te imaginas, poder hacer una piedra y moldearla, fue un avance, y esos muros que se necesitaban de 60 centímetros, ahora lo puedo reducir a una columna, un tabique de 15, 20 centímetros, y tiene que generar otra espacialidad, hay que concebir el espacio de otra manera con estas posibilidades, ¿no? O luego cómo se pudo trabajar el hierro y el vidrio de otra manera, ¿sí? Ya van a estudiar el Palacio de Cristal, creo que en 1881, que es en hierro y vidrio, en Inglaterra, bueno, que es de donde comienza, digamos, algunos dicen que es la primera obra de la arquitectura moderna, pero bueno, específicamente esto habría que estudiarlo, cómo está hecho, ¿no? No te podría decir, pero el resultado espacial es lo que nos interesa. Después lo tecnológico se resuelve. Bien. Bueno, vemos, repite un modo de resolver, Neutra, ¿sí? De la vivienda anterior en la relación que toma la vivienda con el exterior. Alguien hablaba de las casas viejas, eran altas. Bueno, todo el movimiento moderno reelaboró, ¿sí? Lo que eran las necesidades del espacio y del hombre, ¿no? Cómo se tenía y por qué tenían que ser tan altas las viviendas. Entonces, digamos, le fue dando otra escala. Bueno, también, ¿sí? Como lo que le decía, la unidad del cerramiento, no sé, uno qué pondría, todas ventanitas, haría esta que parece ser la que se abren y cerraría todo otro, ¿no? Pero concebir como una unidad, todo esto va a ser a lo largo una ventana, Le Corbusier la llamaba ventana corrida, tal vez, por ahí iba, concebir la totalidad. Bueno, lo mismo, ¿sí? La misma forma de resolver que ya habíamos visto con un tamiz, un filtro, y que también sirve para marcar el acceso, ¿sí? El plano de acceso, aquí un volumen que se relaciona, nunca se confunde con la cubierta, el plano de cubierta es otra cosa, cada elemento tiene su entidad, bueno, ¿sí? Que son los ambientes de eso, ¿sí? También, ¿sí? Bueno, Le Corbusier, este lo van a estudiar también junto conmigo, son los arquitectos más importantes del siglo pasado. Le Corbusier tal vez tenía una otra visión de la generación del espacio. Él tenía que ver también era pintor, ¿sí? Y tenía que ver con lo que era el cubismo, ¿sí? Y a ver si no me acuerdo bien, creo que era el cubismo era la corriente de Le Corbusier, ¿no, Gonzalo? Me acuerdo En la cubismo, primera purismo, instancia, sí, en la primera época del purismo. pero pictórico, claro, en la primera época del purismo, sí, y luego viene en el purismo. También puede ser que le erremos acá, uno no es Bueno, profesor somos de historia. de historia, ¿no? Ya después nos corregirán Profe, cuando estudien historia, sí. ¿qué sería el cubismo? ¿Cómo? ¿Qué sería el cubismo? Bueno, es así como vimos el neoplasticismo, ¿sí? Un movimiento pictórico, ¿sí? Al que tenía que ver, formaba parte de las vanguardias figurativas del principio del siglo pasado, ¿sí? Como el neoplasticismo, esa primera imagen de Mondrian que le mandé, bueno, esta sería otra rama de las vanguardias. Le Corbusier pintaba también, ¿sí? Y desarrolló y evolucionó con su forma de pintar. Un exponente también fue Picasso, ¿no? Ya lo van a ver. Bueno, Le Corbusier abordó todos los temas de vivienda, fue un gran difusor del estilo del movimiento moderno y uno de sus máximos, si no el máximo exponente, ¿no?
Esta es una casa que está en La Plata. Cuando vayan a Buenos Aires la pueden visitar, es del año 49. Le Corbusier vino en el año 99 y cuando, por supuesto, en barco, y ya él iba llegando y ya iba remodelando la ciudad, cambiando. Hay unas imágenes muy, muy claras de cómo veía Buenos Aires de la llegada del este, creo que era así. Bueno, y esta es una casa que hace para un doctor en La Plata, es la única obra de Le Corbusier en la Argentina, creo que en Sudamérica, ¿no? Bueno, y En también Latinoamérica es la única, me parece. Sí. En Latinoamérica, sí. O Sudamérica. También, Sí. sí. También, sí, vemos el lenguaje del que estamos hablando, los elementos. Le Corbusier trabajó con uno de los primeros que empezó y desarrolló la tecnología del hormigón. Ya no me sale el nombre. Perret era, ¿no? Este, entonces ahí aprendió también el lenguaje de esta nueva Profe, técnica. Sí, yo había visto un documental sobre esa casa, que esa casa sí la había dirigido un poco en parte Le Corbusier, pero había un arquitecto llamado Amancio Williams, sí, que, otro. bueno, se han conocido mediante esa casa porque lo han contratado a ese arquitecto para que la supervise a la Dirige. obra. Sí, sí, Y Amancio William, otro de los importantes arquitectos argentinos. Tiene una casa que se llama la Casa de la del Casa Buen, Del del Arroyo. Puente, exacto, ajá, en Mar del Plata, en Mar del Plata, que sí. ahora la restauraron, creo que la dejaron bien. Sí, es así como, Mm, como vos decís, fue uno de está los, bastante. Amancio, sí, Y decía que el arquitecto este, Amancio Williams, le había corregido en parte algunas cositas de sus estructuras, entonces se hacen como amigos así y deciden hacer algunas otras construcciones. sí, es posible. El sillón que vimos recién, BKF, Kurchan, Ferrari Hardoy, creo que era así, todos de ellos trabajaron con Le Corbusier en Kaufman. Francia, Buchar, Ferrari, Kaufman creo que era. ¿sí? Bueno, trabajaron con Le Corbusier en su estudio en Francia, bueno, después trajeron todo ese aprendizaje, ¿sí? Son los grandes arquitectos argentinos y de Sudamérica y exponentes del movimiento moderno, del desarrollo de este tipo de arquitectura en Sudamérica, ¿sí? Bueno, también los espacios, como eran esta arquitectura que se vuelve blanca, ¿no? Contraposiciones, miren los espacios, esto que hablábamos, cómo se protege, ¿sí? Y cómo pone, ya con otro lenguaje, esto que le decía el arquitecto, los Brise-Soleil le llama, inclusive lo llama Le Corbusier como protección, como elemento de protección a estos grandes cerramientos transparentes, ¿no? Tengo poquita Hay como otra, en otro color filmográfico, pueden ver la casa, la película esta, el casa de al lado, la casa del que lado. que está filmada ahí en esta casa, y de paso de una mirada bien sarcástica sobre el diseño, Exacto, sí, que sí. bien. Sí, hay una parte Pero de está la buena, película, sí, hay una parte de la película que el vecino empieza a romperle un agujero en la pared, el vecino de la par y el dueño, que es un profesor de diseño, le dice, pero bueno, me dice, pues yo no tengo luz en la cocina, y necesito luz. Bueno, pero no me podés abrir la ventana a mi casa. Bueno, pero yo necesito luz. Mirá, vos te sobra, le dice, como diciendo, todos los espacios están concebidos con iluminación, ventilación. Esto es un atributo, digamos, algo que buscaba siempre la concepción del espacio en este tipo de arquitectura, ¿sí? Dice, bueno, mirá, vos te sobra luz, no me mequine un poquito y le estaba abriendo una ventana en la medianera. Veanla, esta película está en la línea o en Cinear debe estar, ¿sí? Bueno, sigamos. Decio Tossi, Brasil. Yo lo debo haber encontrado por ahí también. Bueno, el espacio, los filtros, cómo son las relaciones entre los espacios semicubiertos, esto es lo que lo hablamos, ¿no? ¿Y qué pasa en esos espacios? Esos espacios le tenemos que poner un orden, un uso. Algunas casas se van de escala de lo que tenemos que ver nosotros, pero lo que interesa ver esto que estamos haciendo tanto hincapié, el filtro del sol, ¿sí? En la cubierta, ¿sí? Y lo que es el lenguaje comunidad, ¿no? Miren cómo se arma una abertura donde está este patio, la baranda, que es baranda cantero, el cantero, ¿no?
¿no? Se van generando los espacios, la estructura, el cerramiento separado de la estructura. Eduardo de Almeida, también un gran arquitecto de San Pablo, Brasil, ¿sí? No hay mucha información. Esto me interesaba mostrarle cómo concibe la obra, ¿sí? Una perfecta modulación, y dentro de una modulación, que tiene que ser con la modulación estructural, va encajando toda la vivienda, ¿sí? Cómo esos espacios, le decía, por donde circulo, circulo y voy entrando a los espacios de uso, o por el otro lado, ¿sí? Y empiezan a aparecer especies de volúmenes que son necesarios al programa arquitectónico. Miren lo que son esos espacios, y el interior y sus expansiones. Bueno, la escalera ya una concepción diferente a la que veíamos de Mies, ¿sí? La estructura puntual te permite la separación, ya no tengo esos muros enormes. Y esto también, otra vivienda muy sencilla, pero me interesa mostrar cómo va modulando perfectamente, y que eso tiene que ver con el módulo resistente, y ese módulo resistente lo va transformando en módulo funcional. Y a partir de esa grilla, elabora, estudia la medida, que aquí dice 4, 4, 4, 4, resuelve el programa arquitectónico. Y miren cómo eso se da en la sección, en el corte. Y miren cómo estos cortes muestran las relaciones espaciales que a nosotros nos interesan. Otra situación, Casa Guimara, bueno, hasta el año 2000 también, cómo el módulo este permite el armado de toda la vivienda. Una circulación lineal donde me voy para la planta alta o continúo por esta línea y voy entrando a las diferentes dependencias. Y en la planta alta también llego a la circulación lineal. Esto es una doble altura que le da una calidad espacial diferente sobre el estar, y luego voy a este estar privado, ¿sí? Y también la modulación marcada en planta y en corte, que es un módulo estructural y funcional. En este sentido también, lo mismo, lo que son la compresión de los... Sí. ¿Puedo volver un poquito al anterior, Pablo? Ahí me parece una cosa que está buena destacar Sí. también, que ya lo hemos mencionado, pero que se ven claramente en los planos en esto que estamos mostrando, es cómo las relaciones espaciales entre el afuera y el adentro, ¿no? Entre los interiores y los desbordes, y cómo son todos parte de una misma espacio de actividad. O sea, no hay una cuestión en el interior funciona una cosa y en el exterior está totalmente separado y funciona otra. Es como que los espacios tienen un funcionamiento que integra los dos tipos de espacios o los distintos tipos de espacios. El interior, por ejemplo, ese estar o con la chimenea, ese lugar de estar o el comedor me refiero, se pueden integrar y de repente puede ser un espacio mayor a partir de integrarlo con un desborde. Claro. O sea, la idea de estas relaciones espaciales que hablamos, se empiezan a integrar los espacios y los espacios pueden funcionar. Sí. Y son como expansiones. El espacio interior Claro. se expande hacia el exterior. Esta me interesaba, está perfectamente modulada y marca bien lo que es la circulación y el uso, que hicimos mucho hincapié en esto, de separar un esquema de estructuración funcional, se llama muy claro. Y aquí lo repite, porque cuando uno ya sabe resolver una cosa, no puede resolverla de otra manera, y en esto es lo que hay que aprender a resolver. Y los espacios delimitados, ¿no? Por el equipamiento, ¿sí? Cómo se va delimitando y cómo se va armando, y el espacio que también se expande, participa del exterior. Vamos a ver si hay unas imágenes, miren lo que es el cerramiento, cómo se concibe la espacialidad de esta vivienda. Esto es visto desde la escalera, ¿sí? Esta doble altura que le da otro carácter. Lo que hacíamos, ¿no? El módulo estructural, ¿sí? Cómo está marcado, inclusive en la perfilería de soporte, está sobrelevado. Las protecciones que hacíamos empezaban a ser como necesidades, de dar confort y calidad a los espacios, el cerramiento,
Miren el detalle este del cerramiento que llega y sigue la estructura, ¿sí? Deja la estructura vista. Una clara alusión a mostrar cómo se sostiene esta vivienda. ¿Querías decir algo? No, esto volviendo un poco a la que estamos haciendo relaciones con lo que vamos viendo de hace 100 años, lo que estamos viendo que es un poco más actual, que independientemente de la cuestión histórica, cómo algunos criterios o algunas cuestiones se van repitiendo, ¿no? Esto que hablábamos de la casa Farnsworth, y de repente acá vemos la misma estructura metálica que se ve prácticamente por fuera, y adentro se van armando todos los espacios, o sea, las lógicas de diseño son las mismas, más allá de que vayan creciendo o siendo más grandes o más chicas, o las actividades que se desarrollan adentro sean distintas, pero esas lógicas compositivas son las mismas, se van manteniendo. Y eso me parece que vos lo venís hablando de la modulación, y que nosotros hemos insistido mucho que lo que permite eso es el tema de ordenar las ideas, ordenar los espacios, en base a una lógica específica que uno determina. Pero principalmente, además por ahí de las cuestiones estructurales, que son las que por ahí vos marcabas, Pablo, también, me parece que está bueno el concepto de que la modulación, en cualquier aspecto, siempre ayuda a ordenar las distintas relaciones espaciales, y que eso por ahí muchas veces es lo más difícil de empezar o de lograr en una propuesta, que esté ordenado, que tenga lógica y que sea coherente, y la modulación es lo que posibilita eso. Por eso nosotros el cuatrimestre anterior hemos tratado de trabajar, hemos ido trabajando con esa base, de otra manera, pero con el mismo concepto, porque lo importante y por ahí lo más difícil es eso, pues aprender a ordenar los distintos espacios y a relacionarlos. Entonces la modulación es un elemento fundamental para eso. Bien, así, ¿no? Y es con lo que le va a dar orden y sencillez. A veces uno se asusta Claro. cuando hace algo muy sencillo, pero es difícil, ¿no? Es difícil llegar a la simpleza o a la síntesis. No, que algo no tenga más de lo necesario, ¿sí? A veces uno se asusta, ¿no? Esto será muy simple, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté mal. Gordon Bansham es el arquitecto de OSM. No, bueno, también un estudio de Estados Unidos, le encargó del proyectista de ese estudio muy famoso que hizo unas torres en el Liver House, ¿sí? En Chicago creo que eran, ya la van a estudiar también mucho, y desarrolló una tipología de la torre de edificios, ¿sí? También Mies también la hizo. Entonces, bueno, Gordon Marshall era el encargado de la parte de proyecto, y me interesaba mostrarle una vivienda, ¿sí? Una vivienda también que está dentro de una vivienda del 60, 61, 63, cerca de New York. Entonces, veamos lo que es el frente y cómo va diciendo el lenguaje, ¿sí? Un plano, otro plano estructural y los paneles pi de la cubierta. Y a este lugar accedo por una puerta y tengo otra puerta que será de servicio con una dependencia. Mira la simpleza y la claridad de la planta, ¿no? Todo un muro ciego que se abre solo para acceder, y otro muro en la otra cara, ¿sí? Que se parte, digamos, se interrumpe el medio por un cerramiento transparente, que es el que brinda las relaciones, la conexión con el entorno del espacio principal central, ¿sí? Y luego la circulación y cómo no interfieren los espacios de circulación con los espacios de uso, ¿no? Y cómo luego aparecen los dormitorios principales y otros dormitorios donde ya me abro totalmente con el plano de cerramiento transparente hacia los laterales, habiendo una idea muy sencilla. Y bueno, y después los muros más de cerramiento irán respondiendo a las necesidades programáticas. Muy sencilla la planta y la calidad espacial es esta. ¿Sí? Como aprovecho también una solución estructural que son los paneles PI, bueno, también me sirven para marco la estructura y introduzco luz a través de ellas, ¿sí? Entonces los espacios tienen esta calidad. Hay una foto que me gusta mucho, bueno, el cerramiento, muy claro, el cerramiento transparente, esto es uno de los laterales, la pared con el cerramiento opaco con la
con la viga estructural que se expande más allá del interior, ¿sí? Hay elementos que aparecen y le otorgan identidad o entidad a cada, lo que es estructura, lo que es cerramiento, ¿sí? Inclusive en el piso, y aparece muy clara la intención constructiva y de que la casa diga cómo está construida, cómo se soporta y cómo se... Y en base a esas posibilidades que da ese método, la tecnología constructiva elegida, ¿sí? Poder ir generando o creando los espacios y sus relaciones. Es muy sencilla, ¿sí? Me interesa mucho esta foto, me gustaba mucho porque queda muy claro, ¿sí? Lo que es la estructura, el panel, el cerramiento eh, transparente, ¿sí? Y el plano opaco que podría haber cortado aquí, pero no, se expande, ¿sí? Ahí va generando las relaciones entre el interior y el exterior. Y aquí está sobrelevado, pareciera ser, ¿no? En el otro frente. Entonces, fijémonos en la relación que va planteando entre el interior y el exterior y sus expansiones. El edificio no termina donde termina el cerramiento, sino va generando nuevas relaciones a través de sus muros, de sus cubiertas. Esto lo veíamos también de otra forma, en planos verticales o en planos horizontales, ya sea el piso, el solado, en otros ejemplos, ¿no? Bueno, esta es una casa en Santa Fe también con otra concepción ya más de caja, volúmenes, ya más volumétricas, como estos, por ejemplo, estos necesidades de guardado de ropa va generando las aberturas y volumétricamente se destacan. Y miren lo que es este dibujito bien sencillo, bien hecho, de lo que es el frente. Lamentablemente la planta no se nota mucho, pero es una casa donde ingreso. Es un solo espacio con una cocina y la escalera muy sencilla que me deriva a las habitaciones, ¿sí? En Santa Fe creo que es. Bueno, estas sí son de ahora, ¿sí? Con una forma de resolver muy clara, ¿sí? Aparece más la idea de los planos, aquí está aparece una suerte de volúmenes que van definiendo, ¿sí? Este cerramiento que ya, inclusive al darle profundidad, ya me sirve como protección. El acceso es una casa que está en un patio, en el fondo de una vivienda. No tengo la de la cocina, ¿sí? Bueno, la estructura, me permite la estructura metálica reducir el tamaño, ¿sí? Y todo el paño transparente y cuando necesito pasar vuelve a ser opaco y con otro material. La expansión de todo ese estar comedor del interior hacia el exterior, ¿sí? Ese espacio de transición y luego al exterior. Ahí tiene una vista volumétrica. Como esta suerte de placares ya va configurando lo que hablamos de una protección, ¿no? Porque esto ya genera, al estar retraído, ya me va generando una protección, esta necesidad de protegerme del clima, ¿no? Muy de nuestro hemisferio, bueno, de nuestra zona. También muy sencillo la resolución de las plantas. Esto es toda la planta, más la cocina que está donde está puesto el fotógrafo, ¿sí? Una escalera muy liviana para no entorpecer, no dar otra idea de peso, una planta en un espacio que se lee bastante diáfano, bastante liviano, ¿sí? Bueno, más imágenes, cómo cambian con la luz, ¿no? La interacción de la luz. Uy, ese asado que se están haciendo ahí. Bueno, todavía no lo han hecho. Van a empezar. A ver, Nicolás Díaz dice, profe, no entiendo bien. No entiendo bien. ¿Qué cosa? De los elementos de protección. No, lo que se refiere ahí es que ¿qué es lo que fíjate en la foto que están ahora puestas, la foto está de noche, como la carpintería está hacia atrás, ¿sí? Y el plano de la cubierta que sobresale y los volúmenes estos que son los nichos de los placares, ¿qué es lo que hacen? Generan que el sol
digamos, genera una sombra que protege a las carpinterías, porque si a las carpinterías se le da de lleno el sol, que posiblemente en algún momento del día les dé, entra mucho calor ahí, o sea, entra mucho sol. Ahora, si yo genero estos volúmenes, en algún momento esos volúmenes, tanto los volúmenes de los placares como la losa que sobresale, van a generar sombras sobre esas carpinterías. Y de esa manera estoy generando que le den menos radiación solar durante el día de esa carpintería. A eso se refiere con la protección. Y ¿Se por entiende ende, ahí? por ende al espacio, ¿sí? El espacio Claro. que contienen. Sí, es como resolver ahí una necesidad de protección del clima. Recién veíamos con celosías, veíamos con persianas que se corrían, ¿sí? Dentro del lenguaje del plano. Aquí, digamos, una forma de protegerse es en la concepción de la envolvente de la vivienda. La envolvente es la piel, entonces esta piel adquiere profundidad para generar, ¿sí? Que esa profundidad me genere las protecciones necesarias y que vaya situándose el filtro de calor volumétricamente. No pongo una celosía, podría haber sido formar parte del lenguaje, poner una celosía como veíamos en la casa que pasamos recién. No, aquí la misma envolvente adquiere profundidad, ¿sí? Otra permeabilidad y ya genera las protecciones necesarias para los dormitorios de arriba. Eso quería mostrarles, ¿sí? Nos vamos a apurar, creo que está... ¿Sí? Sí. Gonzalo. No, dale. Bueno, es también de Ecuador, arquitectos de Ecuador que tienen esta vivienda, ¿sí? Miren cómo estamos ya en el 2011. También puse varias de este siglo, ¿no? Miren lo que es la separación de la estructura, está bien claro cómo es la separación de la estructura de lo que es cerramiento, ¿no? Es muy parecida a la casa Farnworth, ¿no? En el sentido de que son planos que apoyan en unos elementos puntuales, ¿sí? Y luego con cerramiento voy dándole la diferente delimitación a los distintos espacios. Miren lo que es la concepción esta de los espacios de esta vivienda, cómo el solado se destaca a lo mismo que la cubierta y conforman los verdaderos límites de ese espacio que contienen. Acuérdense de las expansiones de los muros. El muro bien podría terminar aquí, ¿no? Pero se expande al exterior, al espacio este de transición entre el semicubierto, se expande hacia el exterior y no se pega. Para no romper la continuidad de la placa esta que es la cubierta, no se pega. En ningún momento se pega. Aparecen y cuando se pega lo hace de una forma de volumen, ¿sí? No de plano, como veíamos también en las casas anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo adquiere la presencia dentro de ese entorno, ¿no? Las columnas, que también generan un límite, una sucesión de columnas, pueden reemplazar un muro y también generan un límite más virtual, un límite más permeable, ¿no? Y la materialidad también importantísima para marcar intenciones, ¿sí? Para marcar intenciones o generar tensiones que me interesan o remarcar la entidad de los elementos que van delimitando, que conforman los límites del espacio, ¿no? Miren el volumen este que nos recuerda el de la casa Famo, inclusive en la materialidad, el plano de aquí transparente, totalmente transparente, que delimita la cocina, ¿sí? Y el diseño también de lo que es la mesada, ¿no? Con la misma idea, los planos. Los planos se van sucediendo y van resolviendo las necesidades funcionales. Miren cómo marca lo que es el espacio de circulación, ¿sí? Esta línea, que es por donde se circula, y esta por donde se usa, esta está marcada y cambia la materialidad en el cielo raso, en la cubierta, ¿no? Y coincide, no es fortuito que coincide con el paño que se abre y el paño fijo. Bueno, y ahí ya terminamos. Ya no estoy compartiendo, ¿no? No, ya estás vos. Bueno, un poco
poco era eso, tratar de ver que podemos ver con otra intención y con otra voluntad más reflexiva, ¿sí? Con un lenguaje de creación del espacio más contemporánea, que era lo que intentábamos pedirle el ejercicio eh, que le, que le pedimos, ¿sí? Que hicimos en estas 2 semanas. No sé si alguien quiere hablar, quiere decir algo. Yo me olvidé y voy a aparecer todo. Ahí está en la casa, con la casa Fanworld. Estaba jugando en la casa Fanworld y me olvidé y quedó. Aparece todo en la grabación. ¿Alguien quiere decir algo? Lo peor es no tener nada para decir, ¿no? Hola, están dormidos todos. No sé. Me parece que sí. Nadie Abel, dice. Yo, Hola, profe. ahí va. sí, Alfredo. Sí, Alfredo. Yo quería aportar que, o sea, fue muy interesante la clase, me gustó mucho cómo hacían para conectar las casas con los ambientes exteriores, que parecieran uno solo o que se pueda observar desde el interior todo cómo se ve por fuera. Y, o sea, antes de entrar en lo que era la parte del cubismo, obviamente, que eran todas las zonas de naturaleza y de que todas esas casas parecían muy modernas de esta época, pero ver la fecha y ver que es de 1950 como llama mucho la atención. Bueno, ¿y qué, Alfredo, a qué lo podemos atribuir? ¿Cómo? ¿A qué podemos atribuir que no es la arquitectura que estamos acostumbrados, no es la arquitectura Sí. que habitamos? De, ¿Por qué crees? y yo digo más, por ejemplo, acá no se ve mucho, me está cuestionando a mí mismo, porque creo que son las zonas, las ubicaciones. Por ejemplo, en Tucumán no hay mucha, no se ve los mismos climas, espacios, terrenos y así. No, también hubo, Yo hubo creo, una suerte ya lo van a ver. No, dale, Gonzalo. Sí. no, a mí me parece que está bueno que vos planteas, Alfredo, pero sí, y ahí podríamos empezar a pensar que también es bueno el ejercicio de empezar a mirar de otra manera. En Tucumán, también no podríamos hacerles una visita ahora, ni mucho menos, pero en Tucumán hay ejemplos. Lo que pasa es que hay una cosa que ahí por ahí sí le hemos mencionado, entonces, cómo esos ejemplos que son tomados inicialmente de Europa, ¿no? Como a los principios de siglo, Sí, y que ya llegan a estudiar después como cuando empiezan a aparecer en Latinoamérica, en Sudamérica, empiezan a aparecer en Brasil, que vos lo has mencionado. Brasil es característico el uso de la vegetación adentro de las viviendas. Y lo empezamos a ver desde los 60 y lo ves en las viviendas actuales. O sea, hay elementos que se han ido incorporando. Por eso cuando, ya lo van a estudiar más en detalle, por eso cuando se habla del movimiento moderno se habla de un movimiento. Digamos, no es como que una cuestión muy lineal y era una sola cosa, sino habla de muchas intenciones, digamos, a lo largo de un tiempo más o menos determinado. Entonces, esas adaptaciones, por supuesto no vamos a encontrar la casa de cristal en Tucumán porque sería algo ilógico, justamente. Pero sí vamos a encontrar criterios, sí podemos encontrar elementos propios de ese movimiento que se han ido adaptando a distintos procesos culturales. Entonces, en Tucumán, por ejemplo, tiene ejemplos o sea, uno podría recorrer Tucumán, recorrer el centro, o por ahí pensar más en profundidad qué lugares habría que ir, pero sí recorrer el centro o algunos lugares y empezar a ver con otro ojo, porque hay cosas que uno puede encontrar, que por supuesto no va a encontrar un ejemplo paradigmático como el ejemplo de arquitectura uno solo, porque no los hay tampoco, pero puede ver cosas distintas que antes no lo habíamos observado con los ojos un poco de estos aprendizajes. Entonces hay lugares que sí tienen características que son propias de esos movimientos modernos. Por ejemplo, que no es una vivienda, pero el Banco Nación de la esquina, el primero que se me ocurre, el Banco Nación en el centro, es un ejemplo que tiene un montón de elementos que son propios de ese movimiento moderno. Lo digo el ejemplo del Banco Nación porque por ahí es lo más fácil de llegar o de acordarse de esa esquina, que es una esquina que tiene una plaza seca que está retranqueada,
Los que son de Tucumán posiblemente los otros no la conozcan. Pero digo, en muchos espacios o en muchos lugares se pueden encontrar ejemplos o elementos que son propios del movimiento moderno. Lo que pasa es que hay que empezar a buscarlo, hay que empezar a poner esa otra mirada desde este lugar y no tanto de una mirada un poco más turística, digamos, pero sí de empezar a verlo con estos ojos de estudiante de arquitectura para encontrar esas cosas. Porque sí hay ejemplos y acá hay arquitectura importante en Tucumán, se han hecho cosas muy importantes en Tucumán, lo que pasa es que sí es también un ejercicio a veces difícil de Reconocer las poder, cosas. no solo reconocerlas, sino poder encontrarlas, poder registrarlas. Por ejemplo, acá hay muchas viviendas en Tucumán que han sido demolidas y no hay un registro fotográfico o planimétrico adecuado, o tampoco hay mucha información hecha como para que se pueda reinterpretar, reelaborar o discutir, por ejemplo, porque es más difícil, porque no hay tanta información tampoco, como la que sí hay de ejemplos paradigmáticos de Europa de los años 40, por citar un ejemplo muy particular. Como síntesis, como por ahí, para no marearme, por ahí me fui por las ramas, pero sí es importante tratar de que ustedes empiecen a ver de otra manera lo que tienen en su entorno, si es que se puede, o en la ciudad donde viven, o empezar a ver ejemplos también de Argentina o de Brasil, y encontrarle a eso estos criterios o estos elementos que se vienen incorporando desde el movimiento moderno. ¿Entendés? Sí, lo que nosotros tenemos que hacer y el objetivo, esto lo que dije al principio de la clase, es que tenemos que ya mirar con otra intención. No podemos pasar sin hacer, más ustedes que están iniciándose en la arquitectura, en la comprensión de lo que es la arquitectura, ya tenemos que empezar a ver, desde ya era la intención, una mirada más disciplinar, ¿sí? Esta mirada reflexiva y esta mirada crítica también de las vivencias espaciales que tenemos, que nosotros nos movemos en el espacio, ¿no? Habitamos el espacio en sus diferentes conformaciones o configuraciones. Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer una mirada reflexiva sobre eso y disciplinar. Eso era el objetivo, uno de los objetivos de esta clase. Insisto, nuestro aprendizaje pasa mucho por las experiencias y por lo que podamos reflexionar en esas experiencias y en ese mirar, ¿no? Que lo tenemos que tener muy, muy entrenado reflexivamente. ¿Está? Victoria del Moral, ¿está o no estás? Sí, profe. Hola. ¿Cuál casa te gustó más? ¿Cuál? Sí, ya no te acordás. No sé. No sabés, No ya me te acuerdo olvidaste. los nombres, ni de los arquitectos ni de las casas. Bueno, ya se van a ir acordando porque son todos, la gran mayoría son muy conocidos y lo van a ir estudiando en historia, pero sí de alguna te tenés que acordar como imagen que haya quedado. Decir, mira esta, que bueno, eso voy a hacer yo en la vivienda que nos den los arquitectos. Uno ya se empieza, No, deberían pero tener uno va ya como, tomando unas ideas de cada uno. bueno, luego es difícil, ¿no? Uno dice, ahora y sale de estas cosas con una pulsión de diseño y luego te enfrentas al papel en blanco y uno se angustia mucho. Pero bueno, es parte de nuestra profesión. Gabriel, estás muy callado este cuatrimestre. Gabriel Carrizo. Gabriel. Parece que sigue callado. Quiere seguir Sí, callado. ahí está Gabriel tratando de hablar. Sí, pero no activa, pero no. Bueno, no sé si alguien quiere, Micaela, que soy la única que se atreve a poner la cámara. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere decir, mire, no estoy de acuerdo con esto, a mí me gustan? Podemos recomendar alguna bibliografía, ¿no? También de Le Corbusier, de Adolf Loos, que empiezan estos movimientos.
fundamento de delito, creo que era, hacia una arquitectura de Le Corbusier, charlas a principiantes de Sacristi, de aquí de ¿Profe? arquitecto. Sí, Nicolás. Sí, eso le puede dar una bibliografía de Le Corbusier. De Le Corbusier Recomendable. es fundamental leer hacia una arquitectura. Él postula, inclusive ahí postula, creo que hace una arquitectura, los 5 puntos famosos de la arquitectura moderna, y los pone como, tal vez como un catálogo, que no es así, sino como un compendio, como un manifiesto hacia una arquitectura. Es un libro para mí fundamental, para que tienen que conocer y es una lectura que la pueden hacer ahora, un poco más adelante, tal vez le falten las herramientas para interpretarlo, pero no estaría mal comenzar a tener nociones, que después se vaya entendiendo lo que postula, lo puede hacer más rico en una segunda lectura. Pero a mí me gustó mucho hacer una arquitectura de Le Corbusier. Charlas a principiantes del arquitecto Sacristi también, es muy, muy interesante lectura porque abarca varios aspectos. Bueno, pero como Sí, la para ir charla teniendo en para cuenta. principiantes puede ayudarlos mucho. La charla para principiantes los puede ayudar mucho en este proceso, porque sirve justamente para empezar a entender algunas cuestiones que nosotros vamos mencionando y está bien ordenado y es bien didáctico el libro Charlas para principiantes. Si lo pueden, por ahí capaz que está en PDF, si lo pueden comprar o prestar o algo, está bueno. Está bueno también empezar a incorporar la lectura como parte del ejercicio que está. Nosotros hacemos mucho hincapié en la cuestión gráfica siempre porque es lo que compete más que nada a la materia que están cursando, pero sí es importante mantener alguna dinámica de lectura de algunas cuestiones que nos hacen avanzar un poco en la carrera, independientemente de lo que vayan a leer o tener que hacer por la materia. Pero sí, es lo que esto tiene que ver con lo que hablábamos, la gestión de su ciudadanía universitaria, cómo van a gestionar su aprendizaje, ¿no? Uno le puede recomendar, lo puede incentivar a que lean, vean, tengan esta mirada reflexiva. Luego cada uno, esto no tiene que ver con la materia, después ustedes pueden responder a las evaluaciones, a lo que pedimos nosotros para acreditar el curso, pero luego está la investigación que puede hacer cada uno de acuerdo a sus inquietudes, ¿no? Eso es muy válido, ir haciéndolo y gestionando esto. Y si alguno trae, mire, profe, estaría buenísimo que alguno trae, mire, profe, vi esta casa, ¿qué le parece? A ver, la veamos críticamente, ¿no? Estaría interesante que como lugar de consulta y reflexión podamos generar este espacio más allá de lo que uno le da y tiene que dar para acreditar la materia. Siempre es bueno y es interesante hablar de arquitectura y hablar lo que está fuera de lo curricular, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo o vamos cerrando? Luego va a estar la clase puesta en el Se aula, puede ir ¿sí? cortando con la grabación, Pablo, para que no se haga tan larga, capaz. Bueno, sí, ya corto.